Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Hola. ¿Cómo estás? Un hombre joven se desvanece, sin dejar rastros. La preocupación se vuelve terror cuando empiezan las llamadas pidiendo dinero por su rescate. La policía y el FBI se enfrentan a un violento cartel de drogas y descubren un mortal círculo criminal que hará lo que sea para conseguir lo que busca. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. Una banda callejera de Chicago había logrado secuestrar a personas a cambio de dinero por el rescate una y otra vez, sin ser descubiertos. Su gran error fue subestimar al Buró Federal de Investigación. Sir Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes se unieron a los valientes familiares de las víctimas para seguir a la banda despiadada, que destruye vidas por dinero. Secuestro despiadado. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. 27 de junio de 1996, Milwaukee, Wisconsin. 145 kilómetros al norte de Chicago, en la orilla oeste del lago Michigan. Jueves 8:27 de la noche. El estudiante de secundaria de 17 años, Jaime Estrada, y su primo Roberto Álvarez se detuvieron en la entrada de la tienda de una gasolinera al sur de la ciudad. Jaime fue por unas sodas y dejó a Roberto en el auto, un Monte Carlo modificado propiedad de Jaime y sus hermanos. La tienda era un popular lugar de reunión donde a menudo se encontraban con amigos. Debe haber sido duro. Cuando Jaime salió, alcanzó a ver a una chica conocida. Jaime quería conocer mejor a la chica, así que se dirigió a hablar con ella. Bien. Me alegra verte. A mí también. ¿Qué has hecho? No mucho. ¿Qué has hecho últimamente? Solo salir por ahí. Jaime era un chico popular, ¿Nada especial? jugaba béisbol y era receptor estrella del equipo local. ¿Y tú? Mientras Roberto hablaba con su amigo, notó que la camioneta se marchaba. Se imaginó que Jaime se habría ido con la chica y que volvería enseguida. Nueve y 37 de la noche. Cuando Jaime no regresó al cabo de una hora, Roberto comenzó a preocuparse. Algo andaba mal. Así que Roberto decidió ver si Jaime se había ido a casa. Le contó a Paulo, el hermano de Jaime, lo que había pasado y se enteró de que no había regresado a casa. Yendo de la estación a comprar un par de sodas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué sucede? No, es solo que Jaime lleva una hora desaparecido. Nadie había oído nada de él desde que se fue. Compraría unas sodas. No era típico de Jaime escaparse, dejando atrás su auto y a su primo. Y después de una... Sus padres intentaban averiguar qué hacer. Esperando, él todavía no ha regresado. Vamos a buscar a tu Decidieron hermano ahora separarse y mismo. buscarlo Tenemos que en dos encontrarlo. vehículos Ven en mi distintos. otro lugar de encuentro. Oh, te acompaño. No. Su madre debía quedarse en caso de que Jaime llamara. Nos pondremos en contacto contigo. Vamos a intentar averiguar dónde está. Viernes 1:12 de la madrugada. La familia registró el área por horas. Entonces Mark, el hermano mayor de Jaime, recibió un mensaje. El código de área era 312 Chicago. Después el número era 187, luego el código personal de Jaime, 911. Era una emergencia.
Mark se detuvo en la primera cabina telefónica que vio. Esperaba que Jaime estuviera bien. Un hombre respondió. Una voz que no reconoció. ¿Sí? Dijo que había secuestrado a Jaime y que quería $70,000 para devolverlo. El hombre dijo que hablaba en serio y le advirtió que si la familia no seguía sus órdenes, ellos le cortarían las orejas a Jaime, lo desmembrarían y le enviarían partes de su cuerpo por correo. Y si se atrevían a ir con la policía, matarían a Jaime y a toda la familia Estrada. Mark no lo podía creer. Llamó al número de nuevo. Tal vez se trataba de una broma. Nadie respondió. El padre de Jaime regresó a la casa. Su esposa le dijo que nadie había llamado. Estaban entrando en pánico. Cuando Mark regresó, les contó de la llamada, del secuestro, de las amenazas. El señor Estrada quería llamar a la policía de inmediato, pero Mark le dijo que los secuestradores torturarían a Jaime, lo matarían. Hay que llamar a la policía, No podemos hagámoslo. llamar a la policía. Dijeron que si llamábamos, le arrancarían las orejas, lo La cortarían. familia no sabía qué hacer. Está bien. Lleva a tu madre a la cocina. Discutieron toda la noche por la decisión, esperando recibir una nueva llamada. Pero esta nunca llegó. 6:37 de la mañana. No esperaremos más. Para el amanecer, el señor Estrada no podía esperar más. Mira la hora. Mira el teléfono. Tenía que ayudar a su hijo. Nadie llamó. Tenemos que llamar a la policía. Habían pasado más de 9 horas desde que vieron a Jaime por última vez. El señor Estrada decidió que él y Mark irían a la policía. Vamos. Está bien. Tenían que arriesgarse. En la estación de policía de Milwaukee, Mark y su padre explicaron lo sucedido al detective del Escuadrón de Crímenes Violentos. Vamos a la policía, entonces ellos le cortarían. Debido a que se trataba de un secuestro armado que cruzaba los límites entre los estados de Wisconsin a Illinois, la policía decidió llamar al FBI. Iré por el agente a cargo. Muy bien, gracias. Está bien, dígame. En la oficina local de Milwaukee, el agente especial del FBI, Dan Kraft, acababa de llegar. Estaba sentado en mi escritorio cuando recibí una llamada informando que un chico de 18 años de edad había sido secuestrado. Kraft tenía que actuar con rapidez. Me reuní con el padre y el hermano mayor de la víctima y traté de hacerles una entrevista detallada, basada en lo que había sucedido, cuándo había sucedido y por qué. Me di cuenta de que esto se iba a convertir en un caso más grave. 8:47 de la noche. De vuelta a casa de los Estrada. Paulo, el hermano de Jaime, respondió al teléfono. Eran los secuestradores. ¿Quieres volver a verlo con vida? El hombre al teléfono cambió el monto del rescate a $30,000 y pidió también el Monte Carlo. ¿De qué estás hablando? Le dijo que podían probarle que sus amenazas eran reales. Le habían disparado a Jaime. Jaime confirmó que lo habían herido de bala. Estaba mal herido. Le rogó a su hermano que se apresuraran. Sí, ¡Jaime! el dinero y el auto. Sin embargo, el hombre no dio detalles sobre dónde dejar el dinero del rescate. El hombre dijo que llamarían nuevamente a Paulo a su teléfono celular. ¡Hola! ¡Hola! Le dispararon a Jaime. Ellos quieren $30,000. Paulo les dijo las terribles noticias a los demás. Pase y siéntese por acá. Paulo se reunió con su padre y su hermano Mark en la oficina del FBI. Lo que estamos tratando de hacer es tomar control de esta situación.
Inmediatamente los agentes interceptaron el teléfono celular de Paulo, ya que los secuestradores dijeron que lo llamarían enseguida. Presionar este botón. Debe iniciar la grabación antes de responder el teléfono. Vamos a conectar. También le adaptaron un equipo de grabación y rastreo al teléfono de la casa de los Estrada. Lo primero que deben saber es que este es el único teléfono con el que funcionará. Mientras el FBI continuaba con los ajustes, seguían entrevistando a la familia, reuniendo información sin perder ni un minuto. Una de las primeras cosas que hicimos fue instalar lo que llamamos un inicio rápido. Es una base de datos que nos ayuda a manejar casos grandes. Usamos el inicio rápido para almacenar toda la información recabada hasta el momento. Cada mínimo detalle que nos encontramos, aunque sea parcial. La sofisticada base de datos ayuda a rastrear pistas y a encontrar vínculos en aquellos casos complejos y rápidamente cambiantes. Esa tarde, el teléfono de Paulo sonó. Quiero que vengas y lo respondas rápido. Él sabía que debía recopilar tanta información como fuera posible. Adelante. Diga. El interlocutor preguntó a Paulo si tenían el dinero del rescate. Paulo le dijo que tenía casi la mitad, que necesitaba más tiempo. Según lo planeado. Jaime se acercó al teléfono y le pidió a su hermano que se apresurara. Estaba sangrando. Dile a tu hermano que deje de alargar esto. Dile a ese estúpido que deje de... No te preocupes, iremos a buscarte y haremos todo lo que sea necesario. ¿Estarás bien, de acuerdo? Ay. Más te vale, amigo. ¿Hola? Colgaron. Eso nos ayudará. Mientras los agentes y detectives intentaban rastrear el número, los Estrada se dirigieron a un cuarto cercano para esperar más llamadas. No lo rebobines. Está bien. En un caso de secuestro, el FBI trata de moverse con rapidez, pero sin precipitarse. Tenemos la costumbre de ir con lentitud, de trabajar a nuestro ritmo para ganar control. Cuando la víctima está herida, todo se vuelve un asunto de vida o muerte. Y cada minuto se vuelve crítico. 4:16 de la tarde. 3 horas más tarde, Paulo recibió otra llamada. El agente especial Kraft estaba preocupado por la forma en que la manejaría. Para empezar, este tipo de situaciones es sumamente estresante. Cuando incluyes en el asunto a un familiar de la víctima que ama a la víctima y se preocupa por ella, siempre va a actuar bajo sus emociones y puede emitir juicios equivocados. Buscarte lo más pronto Pero a posible. pesar de las amenazas a su hermano herido, Paulo permanecía calmado. Los secuestradores insistieron en que Paulo realizara la entrega del vehículo y del dinero del rescate en un restaurante de comida rápida de Chicago. Ellos dijeron que llamarían para dar más detalles. Colgaron. Es preferible no involucrar a un civil en una operación de alto riesgo. Creo que deberíamos irnos ya. Pero los agentes no tenían alternativa. Paulo tendría que entregar el vehículo él mismo. Pero como iba a necesitar apoyo para regresar a su casa, un agente encubierto se haría pasar por un amigo para darle a Paulo algún tipo de protección. El oficial Renaldo lo escoltará fuera del lugar. El equipo salió rumbo a Chicago. Los agentes de Milwaukee llamaron a sus colegas del FBI de la oficina en Chicago. El agente especial Kevin Cassidy asumiría el liderazgo en esa ciudad. Después de la notificación de Milwaukee, cuando supimos que los agentes estaban en camino, comenzamos a organizar nuestro escuadrón. Sin duda que este sería un caso de rápida evolución en el que tendríamos que mover nuestros recursos con rapidez. El trayecto desde Milwaukee tomaría 1 hora y media. Eso le daba a los agentes de Chicago tiempo para prepararse. El supervisor del Escuadrón de Crímenes Violentos, el agente especial Ron Hosco, instaló un puesto de comando en un estadio deportivo local. Reunimos a un grupo de personas en un estacionamiento en el lado oeste de la ciudad, cerca del Centro Unido. Y les informamos a todos ellos lo que sabíamos de la situación y de las demandas de los secuestradores. El Centro Unido está localizado en el centro.
lo cual les da a los agentes una gran flexibilidad para llegar rápidamente a cualquier lado de la ciudad. Si podemos reunir al equipo. ¿Está bien? Mientras Paulo y el agente especial Kraft viajaban hasta el sitio de reunión, Kraft aprovechó el tiempo para preparar a Paulo en cómo manejar la próxima llamada de los secuestradores. Yo lo iba a apoyar y a practicar con él. Yo actuaría como el secuestrador y le lanzaría preguntas. Así vería cómo reaccionaba él. Y así pude, ya sabe, hacerle sugerencias. ¿Cómo no debes hacer eso? O debes mantenerte alejado de ciertas áreas o sacarle más información haciéndoles preguntas específicas. 8:43 de la noche. Paulo y Kraft finalmente llegaron al área del montaje. Los agentes de vigilancia ya habían registrado el restaurante de comida rápida, el sitio acordado para la entrega. El lugar distaba mucho de ser un ambiente controlado. Y lo que nos preocupaba era la cantidad de tráfico. Tráfico a pie, tráfico de peatones, no solo en la venta de comida rápida, sino en toda el área. Y con las amenazas que ya habíamos recibido, nos preocupaba nuestra habilidad para evitar cualquier tipo de incidente violento cerca del público que pudiera estar en esa área, en el momento equivocado. Pero Paulo y los agentes estaban listos. Tenían el dinero y el vehículo. Una cosa más. No salgas 9:17 de la noche. en posición. ¿De acuerdo? Paulo recibió otra llamada. Los agentes intentaron que cambiara el sitio de entrega a uno que fuera más seguro para todos. Pero era importante que no sonara imponente. Mientras más negociáramos por medio del hermano de la víctima, más sospechas levantaríamos entre los sujetos de la presencia de fuerzas de la ley. Al final, el hermano de la víctima y los secuestradores terminaron acordando realizar la entrega en el estacionamiento de una tienda por departamentos que estaba a unos cuantos kilómetros de la primera ubicación. Los secuestradores ordenaron a Paulo llevar el dinero en el Montecarlo con las puertas sin cerrojo y las llaves en el encendido. Una vez que tuvieran el dinero y se encontraran a una distancia segura, ellos le permitirían a Jaime llamar a Paulo y decirle dónde se encontraba. ¿Se encuentra bien? Sí. Los agentes salieron de inmediato al estacionamiento para prepararse. No olviden. Era una ubicación ideal para proteger al público, pero no para proteger a Paulo. Los agentes necesitarían esconderse a una cierta distancia del perímetro. Quien tendría que enfrentar a los secuestradores de cerca era Paulo. Era una tarea arriesgada, pero valía la pena por traer a su hermano pequeño de vuelta. En 1996, los agentes y detectives de Chicago intentaban rescatar a Jaime Estrada, víctima de un secuestro. Muy bien. Pero según el agente especial del FBI, Dan Kraft, los secuestradores no iban a traer a la víctima al sitio de entrega del dinero. Lo que generalmente tratamos de alcanzar es un intercambio justo, la víctima y el dinero por un intercambio justo. En este caso particular, los secuestradores no harían eso. No era negociable. Era algo con lo que no me sentía del todo cómodo. Pero a veces tienes que ceder un poco para lograr tu objetivo final. Los secuestradores ordenaron al hermano de Jaime, Paulo, dejar los $30,000 dentro del Montecarlo modificado de los hermanos Estrada, en un estacionamiento vacío. Pero el área no estaba completamente desierta. Había unidades de vigilancia escondidas en las cercanías, observando. 11:18 de la noche. Habían transcurrido cerca de 27 horas desde el secuestro de Jaime y casi un día completo desde que le habían disparado. Muy bien, todos... Debido a que Jaime necesitaría atención médica, los agentes no podían perder tiempo persiguiendo a los sujetos o correr el riesgo de perderlos. Así que decidieron arrestar a los secuestradores una vez que fuera hecha la entrega. Prepárense todos. Por desgracia, el tamaño de la ubicación escogida por los secuestradores iba a dificultar el procedimiento de arresto. Agente especial del FBI, Ron Hoska. Este era un estacionamiento grande, algo costoso, que estaba vacío. Desde el principio, nuestros vehículos
Estaban en las afueras del estacionamiento intentando mantener una vigilancia discreta, así que tenían que recorrer una buena cantidad de espacio abierto para poder entrar. Los agentes planeaban contrarrestar este problema intentando desequilibrar a los secuestradores. Y ellos querían el vehículo con las llaves en el encendido y las puertas abiertas. Pero íbamos a estropear un poco ese plan pidiéndole al hermano de la víctima que le pusiera el seguro a las puertas del auto, porque eso desconcertaría a los secuestradores lo suficiente para que tuvieran que reagruparse, reevaluar la situación e inventar un nuevo plan. Tenemos 2 sujetos en el vehículo señalado. Al cabo de unos pocos minutos, un sedán gris se acercó. Parecía haber 3 hombres adentro. Uno de ellos salió, se dirigió al vehículo, se asomó en él, vio que el dinero se encontraba en el asiento del copiloto. Así que se podía ver que se puso contento y ansioso. Entonces, intentó abrir la puerta, pero no pudo hacerlo. Y vio que las llaves del auto están dentro del vehículo. No sabía qué hacer, así que pasaron de tener el control a no saber cómo iban a reaccionar. Quisimos sacarlos de su juego y que el control volviera a estar en nuestras manos. Todas las unidades, adelante, vamos, vamos. Entonces se dio la señal de avance. Todas las unidades comenzaron a llegar. Pero los sospechosos reaccionaron de inmediato. Inmediatamente aceleraron para alejarse antes de que las otras unidades de vigilancia pudieran acercarse y evitar que huyeran. Alguien dentro del vehículo apuntó un arma a uno de los agentes, luego arrojó algo por la ventana. Estaban girando alrededor de los autos que respondieron, que dudaban si embestirlos o no por muchas razones. Por ejemplo, que la víctima pudiera estar encerrada en el baúl del vehículo. Los sospechosos tomaron la autopista dirigiéndose al centro a toda velocidad. A pesar de lo tarde, aún había civiles en el tráfico corriendo un gran peligro. Íbamos a casi 200 kilómetros por hora. Los secuestradores iban en el auto robado y estaban tratando de causar un accidente yendo de un borde al otro de la carretera, cruzando 4 o 5 canales y bloqueando los demás vehículos. Muy bien, Cherokee, vamos a alinearnos a su lado. Vamos a sacarlos. Los agentes pusieron en práctica todo su entrenamiento para terminar la persecución. Entonces pusimos en marcha lo que llamamos la maniobra de freno, donde golpeamos el guardafango trasero. Es para que el vehículo no pierda completamente el control, sino que vire un poco. Fue suficiente para que el conductor disminuyera la velocidad y nuestros vehículos le cerraran el paso, y así se detuvieron por completo. En la autopista, los agentes y detectives rodearon el auto. Ellos sabían que los hombres dentro estaban armados y eran peligrosos. Todavía nos preocupaban mucho las armas. Y aunque los tuviésemos rodeados, no podíamos evitar que los sujetos intentaran algo inesperado como empezar a disparar. ¡Conductor, salga del auto! 11:57 de la noche. ¡Mantenga sus manos! Sacamos a todos los ocupantes del vehículo. Alcanzamos a contar 3 sospechosos dentro del vehículo. Decían no saber nada sobre Jaime Estrada y ni siquiera querían dar sus nombres a los agentes. Pasajero del asiento de atrás, salga del vehículo. Tenían municiones, pero no tenían armas. ¡Manos arriba! Voltéese frente a mí. Manténganlos quietos. Una vez que tuvieron a los 3 hombres asegurados bajo custodia, los investigadores revisaron para ver si había algo o alguien en el baúl del vehículo. ¡Vacío! 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 Estaba vacío. Jaime no estaba con ellos. Sospechábamos que al menos uno de los conspiradores se había quedado con Jaime Estrada, manteniéndolo bajo su custodia. Y teníamos que identificar a esa persona, saber en dónde se encontraban y teníamos que hacerlo rápidamente.
Los agentes radiaron el número de matrícula del vehículo y registraron el auto por dentro. Y descubrieron un cuchillo y un rifle con visión nocturna. También encontraron varios buscapersonas, un teléfono celular y un pedazo de cartón con el número de teléfono de Paulo escrito en él. Tenemos un teléfono móvil aquí también. Puedes proceder a buscar el registro. Cerca del punto de inicio de la persecución, a un lado del camino, los agentes localizaron una pistola semiautomática 9 milímetros cargada, la cual fue probablemente el objeto que los sospechosos lanzaron del vehículo. 1:17 de la madrugada. En la oficina local de Chicago, los agentes trataban de interrogar a cada uno de los sospechosos individualmente. Había una banda persiguiéndonos. No vi ninguna... Se negaban a cooperar. ¿Desde cuándo una banda usa coctelera y sirenas? Nos detuvimos. Durante los interrogatorios, los buscapersonas de los sospechosos no paraban de sonar. Alguien estaba intentando contactarlos desesperadamente. Tú sabes de quién es este número. Los hombres juraron que ellos no conocían esos números. ¿Qué estás tratando de ocultar? Mira estos números. Los investigadores estaban seguros de que se trataba del resto de la banda, intentando averiguar qué les había sucedido. Así que intentaron rastrear los números. Pero se trataba de un número que no estaba publicado, y la compañía de teléfonos no nos daría la dirección. Hablamos con la compañía de teléfonos y les prometimos que les daríamos la orden, pero que era imposible desde el punto de vista logístico hacer que un juez firmara una orden de la corte un viernes a las 11 de la noche. ¿Qué tengo que hacer para que me des esos números? Había transcurrido todo un día desde que el adolescente había sido herido. Los agentes temían que Jaime estuviera agonizando, frustrados porque una orden se interponía en su camino. Intenté rogarles, ya saben, de hombre a hombre, de padre a padre. Les dije, ¿qué tal si fuera su hijo? ¿No les gustaría que la policía hiciera todo lo humanamente posible? Y básicamente me contestó, no me importa. Les juramos una y otra vez, ya sabe, confíen en nosotros, somos el FBI, les traeremos esa orden. FBI, ¿puedo hablar con el supervisor de guardia? Y ellos respondieron, sin la orden no podemos entregarles la información. La noche acabó sin rastros del paradero de Jaime. La tarde siguiente, en el lado oeste de la ciudad, alguien se deshacía de un cuerpo. Mientras los investigadores de Chicago luchaban por encontrar a la víctima de secuestro, Jaime Estrada, unos transeúntes encontraron a un hombre muy malherido que yacía en la calle al oeste de la ciudad. Emergencia de Chicago, Kendall. El operador del 911 de Chicago tomó la llamada de emergencia. Inmediatamente despachó unas patrullas y una ambulancia. Los paramédicos avisaron al Hospital Masónico de Illinois que estaban a punto de llegar con un hombre que presentaba una herida de bala. Se identificó como Jaime Estrada. Un investigador del condado de Cook llegó al hospital. Investigador Jones, de la oficina del jefe del condado de Cook, y me preguntó... El chico de 17 años no solo estaba vivo, también estaba consciente. El investigador le preguntó al doctor a cargo si podía hablar con Jaime. El jefe del condado de... Le dijo que Jaime necesitaba ser sometido a cirugía de inmediato, pero como el quirófano no estaba listo aún, había tiempo para un interrogatorio rápido, si Jaime estaba de acuerdo. Serán solo un par de minutos. El chico aceptó hacerlo. ¿Puede contarme lo que sucedió? Fui a la tienda de la estación por unas bebidas. Contó que 2 noches antes había ido a charlar con una chica que le gustaba. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo estás? Él no la conocía muy bien. Sí, ¿qué planes tienes esta noche? Mientras hablaban, el conductor sacó una pistola. ¡Vamos, entra! Todo sucedió muy rápido.
Dijo que sintió que manejaron durante unas 2 horas. Unos hombres armados lo golpearon. No pudo identificarlos. ¡Cállate! Sí, ya está todo envuelto. No irá a ningún lado. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Como le vendaron los ojos, Jaime no podía dar ningún detalle real de las características físicas de sus captores. Jaime recordó haber pasado por 3 peajes. Le dijo al investigador que cerca de 15 minutos después de pasar por el tercer peaje, la camioneta se detuvo. Y los hombres se apresuraron a llevarlo a una casa o a un apartamento. No estaba seguro a cuál. ¡Tu hermano, hombre! Allí le gritaron y echaron en cara algo acerca del dinero que les debía por las drogas. ¡Te mataré! ¡Te voy a matar! Él trató de decirles que tenían al hombre equivocado. No debía decir eso. ¿Sabes bien lo que digo? ¡Te voy a matar! ¡Te mataré! ¡Dame el número de una vez! ¿Cuál es el número ese? Desgraciado. Le pidieron los números telefónicos de todos los miembros de su familia. ¿Qué? Ya tengo el número. 414-55-7577. Saca a este perro de aquí. Con premeditación, estos hombres evitaban mencionar sus propios nombres, pero hubo otros que sí lo hicieron. Que me iba a morir. Yo casi... Mientras estuvo retenido allí, escuchó voces femeninas y una de ellas se refirió a un sujeto por el nombre de Beto. Jaime creía que este Beto era quien lo vigilaba la mayor parte del tiempo. A la mañana siguiente, justo cuando Jaime comenzaba a quedarse dormido, de repente... ¡Beto! ¿Qué pasó? Rayos, fue un accidente. Le tomó un minuto darse cuenta de que le habían disparado. ¡Le disparaste! ¡Miguel, cállate! Incluso algunos de los secuestradores estaban sorprendidos. Rápidamente llevaron a Jaime a un baño. ¡No tiene nada! Él va a estar bien, ¿de acuerdo? Cállate, bien, cállate, no va a te estar bien. preocupes. Oye, tú vas a estar bien. ¡Rayos! Oye, mira, vas a estar bien, ¿de acuerdo? Aquí tienes. Ponte esto acá, sujétalo, manténlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Vas a estar bien, amigo. ¡Vamos! ¡Vente! ¡Busca el auto, hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo saldrá ¡Vámonos! bien, no te ¡Sacamos de preocupes, aquí! hermano. ¡Ay, Dios mío! Él no va a estar bien. Tú vas a estarlo, hermano. Su memoria estaba borrosa porque a ratos caía en la inconsciencia. Recordaba un piso de cerámica blanca, un inodoro rojo, quizás una cortina roja en la ducha. Eso era todo. La herida de Jaime estuvo sin tratar por 2 días, así que tenía mucha infección. Necesitaba tantas cirugías que los doctores lo pusieron en un coma inducido, de manera que pudiera resistir todo el proceso. Los médicos estaban sorprendidos de la fuerza demostrada por el jovencito y de que hubiera sobrevivido todo este tiempo. Pero su pronóstico no era bueno. Vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? Vas a estar bien. Vas a dar un pequeño paseo, ¿bien? Varios de los sospechosos seguían prófugos. ¿No entiendes, amigo? Mientras tanto, en la avenida Newland, al norte de Chicago, un residente oyó una conmoción Vamos, hombre, entra en la camioneta. y vio lo que parecían ser 2 hombres armados forzando a otros 2 dentro de una camioneta. Los rehenes se liberaron y salieron corriendo. El caso de secuestro de Jaime Estrada estaba por complicarse aún más. ¡Vamos! ¡Vámonos! El mismo día que la víctima de secuestro, Jaime Estrada, fue encontrado, al norte de Chicago, un hombre vio lo que parecía ser un doble secuestro en las afueras de su casa en la avenida Newland. Entra en la camioneta. Las víctimas lograron escapar. El residente contactó a la policía de Chicago. Un operador de emergencias envió patrulleros a la escena. 3225 Newland Norte, bien, en las afueras de Belmont.
Muy bien, permanezca dentro de la casa, solo para informarle que la policía va en camino tal como hablamos. Caminaba hacia mi casa y luego... Despacho pidió a los oficiales que llevaran a las dos víctimas al área 5 de la policía de Chicago para ser interrogadas por el agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Veo esta camioneta pararse. Uno de ellos, Pedro Montoya, explicó cómo había sido secuestrado. Una semana antes, él estaba afuera de su casa cuando una camioneta se estacionó al frente. Varios hombres saltaron de ella y lo obligaron a subirse al vehículo. El otro hombre, Chavo Rodríguez, contó la misma historia. Ellos fueron sorprendidos en la calle y forzados a subirse a una camioneta blanca y azul. El agente especial Cassidy recordó que Jaime también había sido secuestrado en una camioneta azul y blanca. Decidió mostrarles a Montoya y a Rodríguez fotos de los hombres arrestados con relación al secuestro de Estrada. Las dos víctimas respondieron que esos habían sido los mismos individuos que los habían secuestrado. Y había otros dos, los hombres armados de quienes ellos habían escapado. ¿Hispano? Entonces, comenzamos los interrogatorios más detallados. Dijeron que los habían mantenido en el sótano de una casa con un tercer hombre. Dale vueltas y ponlo en aquel poste. Estaban atados por completo a postes de metal. ¿Qué quieres, viejo? Cada familia fue contactada para solicitarle el dinero del rescate y vehículos. Por favor. Por más de una semana, los secuestradores apenas le daban de comer a los hombres. El más afectado era Rodríguez por ser diabético. Voy a morir. Sin su medicación, los niveles de azúcar en su sangre aumentaban, lo cual podría llevarlo a la inconsciencia o incluso a la muerte. Los investigadores sospechaban que Jaime no era el tercer hombre. Él dijo que lo habían mantenido en un baño, no en un sótano. Así que los investigadores les mostraron a los hombres su foto. Tenían razón. No era él. Este no es el hombre. Está bien. Ellos contaron que el día anterior el tercer hombre había logrado escapar deshaciéndose de la cinta adhesiva que lo ataba. Se liberó. Nunca más volvieron a verle y no saben quién era. Cuando los secuestradores se dieron cuenta de que el tercer hombre había escapado, intentaron sacar a Rodríguez y a Montoya fuera de la casa. Aquí, vengan aquí, vengan aquí. Fue entonces que los dos hombres escaparon. ¡Vamos! Cuando les preguntaron por qué los escogieron para ser secuestrados y pedir dinero por el rescate, ninguno de los dos tenía una respuesta. Pero considérense afortunados, lograron escapar. Los agentes obtuvieron una orden federal de registro para la casa en la avenida Newland, donde Rodríguez y Montoya habían permanecido encerrados. Allí recolectaron rollos de cinta adhesiva, cabellos, fibras de tejidos y docenas de huellas dactilares. El baño de la casa no encajaba con la descripción dada por Jaime Estrada. Los investigadores creían que a él lo habían mantenido en una ubicación diferente. Los agentes también recuperaron un rifle de asalto Norinco en la casa. Un experto en armas de fuego determinó que la bala extraída a Jaime era consistente con la bala disparada con el rifle Norinco. En una de las habitaciones, los agentes encontraron un sobre con una dirección de Los Ángeles. Dentro había varias fotografías de un hombre sosteniendo el mismo rifle Norinco. Tomamos las fotografías y las agrupamos de una forma apropiada. Mostramos el grupo de fotos a varias de las víctimas, quienes identificaron a los sujetos como los que los habían secuestrado. Ahora los investigadores tenían la cara de uno de los dos fugitivos. Sin embargo, aún no tenían nombres. Entonces, los agentes recibieron la información de la matrícula del vehículo usado por los secuestradores. Nuestra investigación nos condujo hasta una dirección en Chicago que estaba asociada al vehículo. Entonces enviamos a los agentes hasta la residencia. Somos agentes del FBI. Los agentes hablaron con Adalia Francisco. Con renuencia, ella accedió al interrogatorio. Seguro, adelante.
Después de un interrogatorio intenso, la señora Francisco le dijo a los agentes que su esposo Ricardo se estaba ocultando, luego de escapar de una banda de secuestradores. Llamaron y yo... Ellos secuestran. Los investigadores concluyeron que él era el tercer hombre encerrado en la casa de la avenida Newland. Y no se detendrán y yo... Con un poco más de presión, ella explicó por qué su esposo y los otros hombres habían sido secuestrados. Las investigaciones y los interrogatorios intensivos determinaron que había un vínculo con la actividad ilegal de tráfico de drogas en cada uno de estos secuestros. Los amigos de Ricardo Francisco revelaron que él era un traficante de drogas. Le debía $100,000 a un cartel de las drogas. Montoya le debía $130,000 al mismo cartel. Rodríguez no estaba involucrado en el tráfico de drogas, sino su hijo. Por eso no le importaba al cartel. Su hijo les debía dinero, así que atraparon al padre. Y en el caso de Jaime Estrada, nuestra investigación no reveló ningún vínculo con el tráfico ilegal de drogas. Se descartó que estuviera involucrado. Parecía que el cartel había sido engañado por la chica que atrajo a Jaime hasta la camioneta. Los informantes la identificaron como Juanita González. El sujeto principal en este caso era la chica. Fue ella quien les quitó a esos sujetos 1 kilo de cocaína. Y luego trató de escabullirse, cargándole la culpa a un inocente. Ella culpó a Jaime, quien era totalmente inocente. Todo lo que la familia de Jaime podía hacer era rogar para que saliera bien de la cirugía. Pero el joven de 17 años, Jaime Estrada, no resistiría. Eventualmente la infección fue demasiado para él. Ahora se trataba de un caso de asesinato. Después de llevar a cabo gran cantidad de interrogatorios en el vecindario de la avenida Newland, los agentes finalmente identificaron a los 3 hombres que ya estaban en custodia como Salomé Varela, Jesús Ruiz y Miguel Torres. El hombre en la fotografía fue identificado como José de la Paz Sánchez. El último sospechoso era conocido solo como Beto. Todavía continuaban prófugos de la justicia buscados no solo por secuestro, sino también por asesinato. En 1996, los investigadores del área de Chicago capturaron a 3 presuntos miembros de una banda de secuestradores que acabaron con la vida del joven de 17 años, Jaime Estrada. Todavía les quedaban 3 más por capturar. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy, tenía el nombre de uno de los fugitivos, José Sánchez. Su foto había sido descubierta en un sobre hallado en la escena del crimen. El sobre tenía una dirección en Los Ángeles. Entonces dedujimos que el sospechoso había dejado el área y que sería lógico buscarlo en esa ciudad. Obtuvimos una orden de arresto y enviamos la información a nuestra oficina de Los Ángeles. En Los Ángeles, el agente especial del FBI, Scott Hanley, se preparaba para arrestar a Sánchez. Todo bien, gracias. Bien, buena suerte a usted también. Correcto, adiós. Nos fuimos hasta la casa, la cual estaba ubicada en el área de Echo Park, en Los Ángeles. Cuando llevábamos más de 3 horas allí, un miembro del equipo notó a este hombre hispano saliendo de la casa. Pero en ese momento, debido a la distancia que nos separaba de él, no pudimos distinguir si se trataba o no del señor Sánchez. Pudimos seguirle el rastro por aproximadamente media hora, a lo largo de 3 diferentes autopistas de Los Ángeles, hasta que finalmente llegamos al área oeste de la ciudad. El hombre se estacionó afuera de un almacén de materiales de construcción. Incluso con una fotografía del sospechoso no podían distinguir si se trataba o no de Sánchez. Si uno nunca ha visto a la persona y todo lo que tiene es una fotografía, uno trata de mirar a una persona real para hacerla coincidir con una foto la cual no se puede saber cuán vieja puede ser. Por la foto sabían que Sánchez tenía un tatuaje de la muerte en la parte superior de su brazo derecho. Uno de los oficiales se acercó a pie para tratar de mirar de cerca al individuo.
Siguió a esta persona hasta la tienda y vio el tatuaje de la muerte en su brazo. La identificación fue positiva. Los agentes se fueron acercando para atrapar al cuarto sospechoso en el secuestro y asesinato de Jaime Estrada. Al final fue sorprendentemente simple. Sánchez estaba esposado antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Fue desarmado y arrestado sin inconvenientes. Sánchez confesó haber participado en el secuestro de Jaime Estrada y haber presenciado el momento en que le dispararon. Cuando el señor Sánchez admitió estar al tanto de que le habían disparado al señor Estrada, pregunté, bien, ¿sabe en qué condición se encuentra el chico? Y respondió, él hablaba con nosotros. Y dije, ¿qué le preguntó? Y respondió, él me preguntó si yo podía llevarlo al hospital. Dije, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Y respondió, es que yo no sabía qué hacer. También reconoció su participación en los otros secuestros y dijo que habían sido ordenados por un cartel de drogas para recuperar el dinero que les debían. Los investigadores de Chicago intensificaron la búsqueda del individuo conocido solo como Beto. Realizaron interrogatorios a todos los conocidos de los 3 hombres que ya estaban en custodia. Le reveló que Beto tenía una hermana, Monique Jiménez. Buenos días, Monique. Debido a que enfrentaría cargos por complicidad, ella cooperó. Preguntas esta mañana. ¿Conoce a alguien llamado Beto? Ella dijo que el verdadero nombre de Beto era Luis Carreño. ¿Usted ha regresado? La hermana fue capaz de describir algunas de las circunstancias del secuestro de Jaime, en especial el disparo. Recordó que había estado en el apartamento en ese momento, que escuchó el disparo y que vio a Jaime herido. También reconoció que la persona que le disparó había sido en realidad su hermano. Sangre allí, tuve que volver a limpiar todo esto. Ella dijo que había limpiado la sangre del piso del baño con blanqueador. Lo limpié con blanqueador. Ella les dio la dirección del apartamento al FBI. Sí, es el 25. 32 de la avenida. Un equipo de procesamiento de evidencia registró el apartamento en busca de muestras, incluyendo las juntas de las baldosas del baño. Más tarde, los analistas del laboratorio descubrieron trazas de sangre en las juntas. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre pertenecía a Jaime. En octubre de 1997, los fiscales acusadores de Chicago presentaron el complejo caso ante el jurado. Los 4 sospechosos en custodia: Salomé Varela, Jesús Ruiz, Miguel Torres y José Sánchez, fueron encontrados culpables de extorsión, conspiración, posesión de armas, cargos por agresión y 4 cargos de secuestro. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. El FBI siguió el rastro de Juanita González, la joven responsable del secuestro de Jaime, hasta México, donde desapareció por completo. Todavía están tras la pista del fugitivo Luis Carreño, el hombre conocido como Beto. Actualmente lo estamos buscando y hay una orden de arresto en su contra. Estamos trabajando con Interpol y con nuestros otros amigos en otros países para intentar dar con su paradero actual. Continuaremos haciéndolo. Los Estrada ruegan para que un día las autoridades encuentren a Carreño, el hombre que el FBI sospecha fue el asesino de Jaime. Para la familia y para los investigadores que trabajaron muy duro para salvar a Jaime, el caso nunca estará cerrado hasta que todos los responsables de su muerte hayan enfrentado a la justicia.